Claro, de empezar a hablar de la palabra de Dios, les quiero pedir un favor a aquellos que se levantan a orar o tienen una palabra en la cena, que por favor lo hagan más fuerte, porque muchas veces no se escucha la oración, ¿sí? Para acompañarlo con el amén, para probar esa oración. Necesitamos de atrás que se hable más fuerte. Ese es un pedido para todos. Vamos a compartir la palabra de Dios, el libro de Hebreos, el que tenga Biblia, si no lo vamos a poner allí en la pantalla. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, conocido, pero por cierto que el Señor siempre tiene para decir algo nuevo, ¿no? Por su palabra que es viva y eficaz. Allí está el pasaje. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre amado, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, como la lámpara para nuestros caminos, Señor. Pero también te pedimos que por las palabras tuyas, sabiendo la necesidad de cada corazón, Señor, nos des la paz, la restauración, la reconciliación y la salvación, Señor, para contigo. Padre, en tus manos encomendamos el mensaje y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ponerle un título a este mensaje es fácil, ¿no? Dios está hablando, Dios sigue hablando, Dios siempre habla. Y a veces nos habla, mi hermano decía hace poco tiempo atrás, que escuchaba una canción y que lo tocó la palabra de la canción. Entonces Dios habla a través de eso también. Pensaba en los tiempos antiguos testamentarios, ¿no? Cuando Dios hablaba por los profetas y hablaba como por un trueno y por un relámpago, pero también hablaba por el silbido apacible, ¿no? Como lo fue con el profeta Elías. O sea que Dios sigue hablando. Y esta es una afirmación básica de la fe cristiana. Es decir, si Dios hubiese permanecido en silencio, hubiese sido una situación para la humanidad desesperante y de perdición, por supuesto. Pero Dios habló y Dios sigue hablando y Dios va a seguir hablando, ¿no? Pensaba en la revelación que Dios nos ha dejado por este escrito, ¿no? De Hebreos. Muchas veces hemos escuchado voces y seguimos escuchando voces en este mundo a través del tiempo, pero ahora en estos postreros tiempos, decía Marcelo, ¿cómo nos preparamos? Porque realmente escuchamos muchas voces. Y por la gran cantidad de medios que hay de comunicación, hay muchas voces que confunden a los creyentes, inclusive, con la mala doctrina, con la doctrina equivocada. Entonces, esas muchas voces, muchas veces, que están en medio de la voz de Dios, se escuchan más que la voz de Dios. Estamos ante la voz de Dios, que es lo más importante y trascendente para el ser humano. Y esta voz de Dios que quiere que las voces del mundo no nos lleven, no nos confundan, para llevarnos a la condenación o a la esclavitud, como desde el principio se ha hecho, ¿no? Cuando la voz de
el diablo estuvo allí en el huerto de Edén y siguieron esas voces, además de la voz de Dios hablando y confundiendo. Cuando miramos también el hombre, encontramos que en cierto sentido tiene el deseo de buscar a Dios, ¿cierto? De forma interna, natural. Dios lo ha hecho con un deseo de buscar la divinidad, de buscarlo a Dios. Y a veces lo hace de forma propia, de forma carnal, por sus propios conocimientos. Hay una necesidad en el corazón de conocer a aquel ser todopoderoso que lo puede ayudar, aquel ser mágico, aquel ser que dónde está y lo busca para que lo ayude, para que de alguna forma le complazca sus necesidades. Y realmente allí está el problema, ¿no? Que muchas voces que existen lo confunden y lo llevan a la equivocación, al error. En esa búsqueda, muchos han sido engañados y siguen siendo engañados, porque se ha puesto su fe en algo que no es Dios verdadero, que no es el Dios de la Biblia. Y esto lo ha esclavizado. Y hay muchas personas esclavizadas por el error de creer, de confiar, de poner fe en falsos dioses. Encontramos, por eso, que la mayor equivocación, podemos decir, del hombre y mujer, es la tragedia de que a través de todos los tiempos los hombres han buscado a tientas y a ciegas, como se dice, pero al hacerlo, al buscar al Dios que ellos en su corazón pretenden o ansían, lo buscaban en tinieblas, en un mundo en tinieblas, porque si el mundo está en tinieblas, no podemos encontrar a Dios. Primero tiene que haber alguien que nos saque la venda de los ojos para que las tinieblas no estén más, para que veamos la realidad de lo espiritual. Y aquellas personas que lo han buscado en tinieblas no tienen la evidencia necesaria, verdadera, del Dios que conocemos en la Biblia, del Dios que está en la Biblia. No puede haber un Dios fuera de su palabra. Es imposible. Es imposible. Pero Dios conoce el corazón del hombre, y el corazón del hombre sabemos que es engañoso, ¿no? Lo dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice en el capítulo 17 que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, dice. Y nos engaña. Y engaña a aquel que está buscando al Dios verdadero y va por caminos errados, con responsabilidad, por supuesto. No es que lo engañen, sino que se deja engañar también, que no busca la verdad. O cuando escucha la verdad de la palabra de Dios, va detrás de otros dioses, que le ofrecen muchas cosas más. Le ofrecen quizás lo material, quizás la salud del cuerpo, la sanidad. Le ofrecen riquezas. Bueno, ustedes pueden ver, seguramente no les voy a contar nada nuevo, de todo el ofrecimiento que hay para seguir al Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios que enseña estas cosas. Que es Jesús que dice, si me quieren seguir a mí, síganme, pero van a tener aflicción. Allí está todo dicho, ¿no? Por eso es que es engañoso el corazón del hombre y va detrás de dioses ajenos que siguen engañándole en este mundo. Pero vemos que Dios no solo ha observado eso, no solo a través del tiempo ha visto eso, sino que ha intervenido en el mundo, ha intervenido en nuestra tierra, en nuestro mundo. Ha intervenido ¿para qué? Para que, por su misericordia y amor, sacarnos de ese estado de confusión y de que haya en nuestras vidas salvación y vida eterna. El amor de Dios es así. Nos busca aún en nuestra terquedad, en nuestro fanatismo de otras cosas. El Dios
de nuestro Señor es así, nos busca, nos quiere sacar. Este libro de la Biblia, que es Hebreos, nos enseña que Dios se ha revelado a través del tiempo. Lo ha hecho en su dispensación de los tiempos, no en nuestros tiempos, en la dispensación de su tiempo. Y según su propósito lo ha hecho. Su propósito, ¿para quién? Para su pueblo, pero también para toda la humanidad, para todos nosotros, que no éramos su pueblo elegido en la tierra. Es cierto que la creación habla del Creador, habla por sí misma del Creador. Lo vemos en varios pasajes, finalmente lo vemos en los Salmos. Los cielos hablan de Dios, las estrellas, el sol, lo creado, la naturaleza, todo habla de Dios. Pero esta revelación es muy especial. Nos habla de algo muy especial de lo que ha hecho Dios, cómo se ha revelado, además de la creación. En esta revelación podemos entonces podemos ver dos etapas, que podemos dividirlo en dos etapas en esta revelación que Dios hizo. En la primera etapa, Dios habló, cuando habló por los profetas, cuando habló por sus siervos, habló por obras de misericordia, pero también obras de juicio, porque mandó juicio sobre la tierra. Sin embargo, todos aquellos que hablaron, sus profetas, sus siervos, no revelaron toda la verdad de Dios. Cuando se acercó la plenitud de la verdad de Dios, la grandeza de Dios, fue en la segunda etapa que vamos a contar. La segunda etapa, Él habló por su palabra, pero fue completamente distinto, ¿no? Porque fue la llegada de su Hijo, del Hijo de Dios, aquel que fue el Verbo hecho carne, aquel que habló, no por sus palabras, no fueron las palabras de Jesús para sus discípulos, para todos, fueron las palabras de Dios, porque Él dijo, no vine a decirle lo que yo pienso como hijo de hombre, lo que le traigo viene del Padre, viene de Dios, Él vino a traernos palabras de Dios, por eso el Hijo de Dios, aquel Dios hecho hombre, el unigénito del Padre, llegó para traernos lo que el Padre le había dado, que vino desde lo alto, ¿no? Su palabra fue y es suficiente para salvar al hombre de forma completa. No hay nada para agregar, eso todo fue consumado por el Señor. Entonces vemos que la revelación del divina de Dios fue progresiva hacia Cristo. Fue por dispensación, fue por tiempo, ¿no? Además, todo fue consumado por esa obra de Cristo. Aquellos primeros que fueron portavoces de Dios, siervos de Dios, profetas de Dios, fueron como que iniciaron el camino, prepararon el camino para aquel que iba a venir, para aquel que iba a traer la verdad de Dios y nos iba a traer la salvación, ¿no? Y vamos a nombrar brevemente, por el tiempo, lo que Dios estableció, ¿no? Allí en el primer lugar tenemos que nos dice la palabra que Dios lo constituyó heredero de todo, dice aquí la palabra, ¿no? A Cristo, es el heredero de todo. Seguramente no llegamos a comprender en su magnitud esta herencia, lo grande que es esta herencia. La herencia de nuestro Señor y Salvador no está limitada a lo que vemos, aún a lo que no vemos. Está limitada a lo que va a venir, a los tiempos que van a venir. Especialmente va a llegar un mundo nuevo. Toda esa herencia del Señor. En segundo lugar, nos dice que fue a través de Él, del Señor, que fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dice San Juan, capítulo 1 y versículo 3. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo hizo Él. Lo hizo Él y para Él. Porque somos hechura suya y somos de Cristo. No lo debemos olvidar. Nos dice también
En tercer lugar, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, es la luz verdadera del Señor. Así Cristo nos llega como la luz de Dios, ¿para qué? Para iluminar nuestro camino de perdición, pero también para iluminarnos en este mundo y no andar en tinieblas. A veces tropezamos en este mundo. Espiritualmente hablo, tropezamos. Tropezamos con dudas, tropezamos con ¿será así o no será así? ¿No tendrá razón, no tendrá razón aquel? La palabra que nos dejó el Señor es para no andar en tinieblas. Si andamos en tinieblas porque nos falta quizás escudriñar la Escritura, pedir a Dios por su Espíritu que nos dé iluminación al corazón, nos ilumine el corazón para entenderla y comprenderla en su totalidad. Vamos al cuarto lugar y nos dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es Dios mismo. Es la esencia de Dios. Es decir, lo que Dios es, se ha manifestado en Cristo. Ver a Cristo es ver al Padre. Hay un discípulo que le preguntó, mirá, no te pedimos más que nos enseñes al Padre, ver al Padre. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo? ¿No me has visto a mí tanto tiempo? Él es el Cristo. Cristo es el Señor. Es Dios mismo Jesucristo. Es la imagen invisible, dice capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Además dice que Él nos sustenta todas las cosas, y lo sustenta con la palabra de su poder. Esa palabra que hizo todo, que hizo el universo, que creó todas las cosas, para que existieran. Pero es también la que sostiene todas las cosas. El mundo no se mantiene por casualidad. Los planetas giran y no se chocan por casualidad. Es porque Dios la sustenta. Nosotros no vivimos por casualidad. Es porque tenemos oxígeno para respirar. Eso lo hace Dios todos los días, todas las horas y todos los minutos. Leo también en Colosenses capítulo 1, versículo 17, lo que dice el apóstol. Y él dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En él subsisten, él las sustenta. Él las mantiene. No tengamos temor de que va a estallar el planeta. No tengamos temor que nos va a llegar la guerra nuclear. Dios sustenta todas las cosas. Y Dios a sus hijos los va a cuidar. En sexto lugar tenemos un hecho que nos toca más personalmente, porque la palabra nos dice que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Él ha intervenido en nuestras vidas. Ha llegado con su voz para invitarnos a arrepentirnos y a creer en Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Nos ha limpiado de todo pecado. Nos dice que Él ha efectuado la purificación de nuestro pecado. Es decir, la palabra que creó el mundo, que sostiene el mundo y sostiene todas las cosas y que a veces nos causan asombro por todo lo hecho, admiración, pero debería despertar en nosotros la adoración a su persona, más que la admiración, la adoración, la alabanza, caer de rodillas. No digo de rodillas de las piernas, sino de corazón. Arrodillar nuestro corazón para adorarle por lo grande que es, por lo que ha hecho por nosotros. No ha dado su gracia y su amor y nos ha perdonado de nuestros pecados. Por eso, hermanos, debemos sentirnos deudores al amor de Cristo. Porque somos deudores del amor de Cristo. No le debemos nada, es cierto, lo ha hecho por gracia. Pero el amor del Señor nos debe llevar a nuestra gratitud, a ser deudores de ese amor, a darle el amor que Él nos pide, a obedecer la palabra de Dios. Querido hermano y también amigo, el hecho de la cruz nos muestra, como decía Marcelo, todo el amor que el Hijo de Dios tiene por nosotros.
Es la obra que ninguno otro ser podía realizar. Ninguno. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que hiciera la obra de la cruz. El perdón de nuestros pecados le salvó. La salvación eterna. Después de ver estos 6 puntos, dice la palabra que esta grandeza del Señor se vio compensada o vio Dios tanta grandeza en su Hijo en la tierra para hacer la obra que dice que fue enviado para rescatarlo de la condenación, pero dice, finalizando el pasaje de Hebreos, que nuestro Salvador se sentó en el lugar más alto, más sublime, a la diestra de la majestad de la altura. No hay lugar más alto, no hay lugar más sagrado, más sublime que al lado del Padre, en el mismo nivel, porque era Dios. Allí está el Hijo, ubicado en el lugar que merece, ¿no? ¿Cómo no vamos a merecer este lugar? El Señor Jesucristo. ¿No es este lugar más alto y más sublime? Así lo dice Pablo a los Filipenses, también en el capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Imaginar eso, ¿no? Quizás estas palabras del apóstol han sido las que tenía en su mente, la que Dios le pudo haber dado para que entendamos ese lugar. Seguramente no lo vamos a entender de lo maravilloso y grande que es ese lugar, ¿no? El hombre creado había caído en el pecado y dejó como herencia la condenación para la descendencia de los humanos, para lo que iba a venir. Todos hemos sido perjudicados por ese pecado, podemos decir. Podemos decir que hemos sido perjudicados, pero no somos tampoco mejores que Adán y Eva. Tal vez en ese lugar hubiésemos hecho lo mismo. El hombre cayó y dejó una herencia. Y también falló, porque a través del tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios ofreció al hombre distintos pactos para que se acercaran a él, para que cumplieran sus propósitos, y el hombre siguió fallando. Falló en forma reiterada, y los propósitos de Dios, los propósitos originales de Dios, lo que tenía pensado Dios, no se pudieron cumplir. Pero Dios, sabemos que le dio una solución a este problema, al problema de nuestras fallas, de nuestros errores, al problema de que estábamos esclavizados por el pecado, de que el enemigo había ganado la batalla y que la muerte nos iba a llevar a la condenación eterna. Y nace el Hijo de Dios en la tierra. Él envía a su Hijo en este mundo para que, tomando nuestra naturaleza, viviera sin pecado. Y viviendo sin pecado afuera, hiciera la obra de la cruz. Porque había un dominio que tenía el enemigo, que tenía el diablo sobre el pecador. Para lograr esto tuvo que vencer al diablo y sacarle ese dominio que tenía el enemigo, que había usurpado con engaño al ser humano y le había quitado el dominio. El poder que le había dado Dios al hombre, se lo quitó al diablo, porque falló, porque le falló a Dios. Así pudo rescatarnos a quienes el diablo nos mantenía en esclavitud. A veces nos pensamos en eso, estamos esclavos por el pecado del enemigo. Y Dios nos rescató a través de la obra de Jesucristo y la fe puesta en él. Pero también debía morir y cargar nuestros pecados sobre sí. Y el justo murió por los injustos y resucitó para nuestra justificación. Y quitó el dominio de la muerte, que ya no es un aguijón, que fue quitado por Jesucristo.
y tenemos la seguridad de que vamos a vivir eternamente con Él. Hermanos y amigos, tenemos la gran bendición que Dios sigue hablando y lo hace por medio de su palabra, como en esta noche, como en esta mañana, perdón. Lo hace por medio de su palabra. Y lo hace para todos, y lo hace para nosotros, sus hijos, para quien tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado, el Espíritu Santo de la promesa, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que no está solamente para decirnos que somos salvos, porque fuimos sellados, sino que está para recordarnos lo que nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, que Él va a venir, que mande, va a venir para recordarnos y enseñarnos de Jesús. El Espíritu Santo quiere enseñarnos y recordarnos lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, Dios sigue hablando y exhortándonos por su palabra, hermanos, para que no seamos oidores solamente de su palabra, sino también para que seamos hacedores de la misma, que la pongamos en práctica, para que vivamos su palabra. Y hagámoslo porque los tiempos son difíciles. Mantenernos firmes significa vivir en Cristo, significa armarnos con el escudo de Efesios capítulo 6, significa todo eso. No significa que vamos a estar nosotros enfrentando, y hablo de enemigos espirituales. No estoy hablando de las bombas, de la guerra, de los misiles, no estoy hablando de enemigos espirituales que van a venir a conquistarnos, que van a venir a ponernos tropiezos, que van a venir a ponernos quizás enfermedades, que van a venir a ponernos problemas de trabajo, van a venir a ponernos de todo para que nosotros caigamos en el error de que este Dios que tenemos ya no nos sirve, que no es tan poderoso, que no es fiel como Él dijo, que nos ha abandonado, que no escuchamos su voz, que está lejos de nosotros. Eso va a venir a hablarnos al oído, a murmurarnos: Dios, el que elegiste está lejos tuyo. No te oye, ¿no ves que tienes este problema? No te oye. Busca otro. Dioses falsos, ídolos falsos. Si hay alguien que no tiene la fe en Jesucristo en esta noche, en esta mañana, hermano, Dios espera que responda. ¿Qué harás con este Salvador que Dios envió al mundo? ¿Qué harás esta mañana? La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado a su Hijo para ser salvos del castigo venidero. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús a los judíos. Que se salven del castigo venidero, que crean en Él. El castigo por el pecado. Y Dios te llama a pedir perdón por tus pecados, a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Salvador. Que ojalá lo puedas pensar y que el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón, no estoy hablando yo, está hablando lo que dice la palabra. Dios ha hablado por su Hijo y ha hablado por el Espíritu y sigue hablando y te está hablando esta mañana. A veces, no, Dios no me habla, Dios te habla. Dios te habla a tu conciencia cuando estás por hacer algo malo. Dios te habla a tu conciencia cuando vos estás haciendo algo malo y te dice: no, eso no se hace. Y hacemos así. Y seguimos haciéndolo. Dios sigue hablando. Pero te habla a ti si no tienes a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en la obra de la cruz y serás salvo. Ojalá que así lo hagas y que puedas ser salvo de la ira venidera y también alegrarnos a todos en esta mañana por tu decisión, por la fe en Cristo. Oramos para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, y nos sigues hablando. Y vemos en tu palabra, Señor, en tu voz, cuánta misericordia, cuánto amor, Padre, que has tenido con nosotros. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces nos hemos escuchado o tapamos nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a vencer esto.
nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra falta de constancia, de perseverancia en tus cosas, en tus palabras, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos al retirarnos, bendice a cada uno de los que hemos escuchado tu voz, dándonos según la necesidad que tengamos, Padre. Te damos gracias por todo y te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión. Nos vemos el miércoles 20-30 horas y para los que estén interesados 20 horas. Lo vamos a cambiar, por eso decía 20-30, pero vamos a ver más adelante. 20 horas el lunes para los que estén interesados por el bautismo y 20 horas el miércoles por la reunión de oración y estudio.